Tercero, leamos y estudiemos diariamente la palabra de Dios. Estoy plenamente convencido, según todas mis observaciones, que es imposible que un cristiano ande en el Espíritu a menos que practique el hábito de alimentar diariamente su mente y su corazón con la palabra de Dios. Una de las causas por las cuales los cristianos no sienten lo mismo que Dios con respecto a los principios y sucesos de la vida es porque no saben lo que Dios quiere, porque no leen su palabra. Puesto que nuestros sentimientos nacen de nuestros procesos pensantes, nos sentiremos como se sienten los mundanos carnales si alimentamos nuestras mentes con la sabiduría de este mundo. Si alimentamos nuestras mentes con la palabra de Dios, sentiremos lo mismo que siente el Espíritu en cuanto a los problemas de la vida. Recordemos que toma algún tiempo reorientar nuestras mentes para pasar de la sabiduría humana a la sabiduría divina. Por ello resulta esencial leer regularmente su palabra. Algunos cristianos objetan esto sobre la base de que los tornará legalistas o los esclavizará a un hábito mental. Sin embargo, no consideran como legalista el sentarse a la mesa 3 veces al día para comer. Lo hacemos porque sentimos una necesidad y disfrutamos al comer. De la misma manera podemos alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios como consecuencia de una sensación de necesidad. Pero toma tiempo despertar nuestro apetito espiritual. Son muchos los cristianos que sienten que algo anda mal si dejan de leer la palabra de Dios, pero esa sensación no nació por generación espontánea. Exige entrenamiento lograr buenos hábitos pensantes, pero una vez establecidos pasan a ser una segunda naturaleza. Años atrás sugerí a los alumnos de una clase que leyeran todos los días un capítulo del libro de Proverbios. Como el libro cuenta con 31 capítulos, les indiqué que leyeran el capítulo que correspondiera al día del mes. Pasado un año, un próspero comerciante me comentó lo siguiente. Cuando nos hizo esa sugerencia, no estaba del todo convencido de su utilidad, pero lo he hecho todos los días de este año y considero que ese hábito que he adquirido es la principal razón por la cual soy un cristiano consecuente, por primera vez en mi vida. Este hombre pasó de ser un miembro apagado de la iglesia que ocasionalmente compartía su fe a un dinámico e intrépido testigo de notable éxito. El alimentarse diariamente con la palabra le dio una tranquilidad y una seguridad, además de la sabiduría de Dios, para compartir con los demás. Un joven ingeniero habló conmigo después de 11 años de haber profesado su fe en Cristo y me confesó que en todo ese tiempo nunca llevó a nadie a Cristo. Además anotó, nunca tengo una oportunidad para dar testimonio de mi fe. Pero luego de 3 meses de leer sin tregua la Biblia y de ajustarse estrictamente a un programa de aprendizaje de pasajes de la Escritura, me dijo con gran sonrisa, eso que le dije de no tener la oportunidad para dar testimonio de Cristo fue pura tontería. Testificó todos los días. Antes conocía tan poco de la Biblia que no tenía nada que decir, pero ahora estoy tan lleno de la palabra que me sale por todos los poros. Cuando sin cesar alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, se obtienen asombrosos resultados. Veamos algunos de estos beneficios y beneficiosos revolucionarios. En Josué 1:8 dice que la palabra prospera nuestro camino y garantiza el éxito. En Salmos 1:3 dice que produce frutos. En Salmos 119:11 dice que nos guarda de pecar. Juan 14:21, Dios se revela cada vez más a los que guardan su palabra. Juan 15:7, la palabra brinda poder a la oración. Juan 15:11, la palabra alegra nuestros corazones. Primera de Juan 2, del 13 al 14, la palabra asegura la victoria sobre el maligno. Contando con estos transformadores resultados de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, es una verdadera pena y una tragedia que tantos cristianos vivan una vida de segundo grado,
agobiados por sentimientos de inseguridad, suciedad, descontento, ansiedad e impotencia. La índole de nuestros sentimientos depende de la índole de nuestros pensamientos, y el cristiano no sincero debería preguntarse: ¿qué es lo que modela y llena mis pensamientos? La respuesta describirá los sentimientos que nos afectan, que nos circundan y que nos motivan todos los días. Muy revelador resulta establecer una comparación entre la vida llena del Espíritu según Efesios 5, del 18 al 21, y la vida llena de la palabra según Colosenses 3, del 15 al 17. Ambos pasajes prometen una canción en nuestros corazones, una actitud de gratitud y un espíritu sumiso. La mente que está llena de la palabra de Dios y sometida a ella, producirá los mismos efectos sobre nuestras emociones como la mente llena del Espíritu Santo y sometida a Él. De lo anterior podemos sacar la legítima conclusión de que el ser llenos del Espíritu y andar en el Espíritu dependen de que estemos llenos de la palabra de Dios. A través de los años he creado hábitos para renovar mi mente y por ende mis sentimientos con respecto a Dios. ¿Cuáles son estos hábitos? Primero, leer la Biblia todas las noches y meditar en lo que leo. El leer la Biblia por la noche hace que la mente subconsciente actúe mientras el cuerpo duerme. La mente dirige los procesos y sucesos y los pensamientos del día, particularmente las últimas cosas que pensamos antes de entregarnos al sueño. Por eso es tan provechoso leer la palabra de Dios, pensar y meditar en ella, antes de retirarnos a dormir. Es asombroso cómo esta costumbre nos ayuda a despertarnos con una perspectiva positiva para el siguiente día. Y mucho mejor si leemos en la cama. Hagámonos un hábito de leer la palabra de Dios inmediatamente antes de dormir, y nuestra mente subconsciente moldeará nuestros sentimientos en el molde de Dios. La meditación es otro hábito valioso. Para mí simplemente significa pensar. La mente no cesa de actuar ni un instante, y es la voluntad la que determina si la mente actuará en favor o en contra nuestra. Para actuar en nuestro beneficio, la mente debe meditar sobre las verdades e interioridades de la palabra de Dios. Y en esto hay una triquiñuela. Para meditar provechosamente debemos aprender de memoria, porque no podemos meditar sobre algo que no conocemos íntimamente. Debemos aprender de memoria para poder meditar, ya sea una frase, un concepto o todo un versículo de la Escritura. De lo contrario, podremos meditar únicamente cuando tenemos la Biblia abierta ante nuestros ojos. Un método muy sencillo que aplico para inspirar la meditación es escribir versículos especiales que inspiran mi alma. Sobre una hoja de papel en mi Biblia o en una libreta. Aprendo por lo menos uno de esos versículos por semana. Es una tarea dura, pero la inmensa mayoría de las personas utilizan menos del 10% de su cerebro o de su capacidad cerebral. Además, al esforzarnos en incorporar la palabra de Dios a nuestros corazones, mejoramos nuestra memoria. No conozco ningún cristiano mentalmente perezoso que al mismo tiempo camine en el Espíritu. Los cristianos llenos del Espíritu son las personas más mentalmente estimuladas que he conocido.